Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase que nos quedamos la semana pasada. Estábamos estudiando alumnos el sistema óseo, sistema esquelético que también se le conoce. El esqueleto óseo en el ser humano se divide en dos tipos de esqueleto, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, como pueden ver en la figura, está constituido por los huesos que están aquí dibujados en color negro, mientras que los huesos del esqueleto apendicular se encuentran en azul, como pueden apreciar acá en la imagen. Entonces, eh, esta división del sistema óseo cumple para todos los animales vertebrados mamíferos. El ser humano es un vertebrado mamífero y la misma nomenclatura, la misma constitución se observa en los demás animales mamíferos. Así que un perro, un gato también tiene su esqueleto axial y su esqueleto apendicular. ¿Correcto? Eso es algo notorio en los mamíferos. La cantidad de huesos del esqueleto axial en el ser humano suma 80 huesos y el esqueleto apendicular suma 126. Sumados, ahí tenemos ahí los 206 huesos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a estudiar entonces lo que corresponde al esqueleto axial. El esqueleto axial se caracteriza porque forma el eje central del cuerpo, una línea imaginaria que se está trazando en toda la trayectoria del lapicero, como ustedes pueden observar, una línea imaginaria que termina entre las dos extremidades inferiores. ¿Lo ven? Entonces en esa línea imaginaria, los huesos que estén adheridos a esa línea imaginaria, ¿no?, que estén en contacto con esa línea imaginaria, corresponde al esqueleto axial. Forma el eje central del cuerpo. El esqueleto axial suma un total entonces de 80 huesos. 80 huesos. Y el esqueleto axial comprende una serie de huesos. ¿Cuáles son estos huesos? Bueno, comprende los huesos de la cabeza, huesos de la cabeza, aquí, huesos de la cabeza y los huesos del tronco. Acá lo escribimos. Y los huesos del tronco. Los dos entonces corresponden al esqueleto axial. Como les había mencionado, esta división de los esqueletos axial y apendicular se observa en todos los mamíferos. Este hueso fémur del ser humano también se encuentra en otras especies de mamíferos. Entonces hay esa homología, lo cual es una evidencia de la evolución entre las especies de mamíferos. Muy bien. Muy bien, entonces les había mencionado que el esqueleto axial está compuesto por los huesos de la cabeza y los huesos del tronco. Vamos a hablar ahora acerca de los huesos de la cabeza. Para eso tenemos acá nuestras imágenes. Aquí tenemos las láminas. Esta clase va dirigida para el aula número 1. Vamos a trabajar de manera general y siempre respetando el nivel del aula en el cual se está estudiando, ¿no? Los huesos de la cabeza están constituidos por ¿qué tipo de huesos, profesor? Bueno, están constituidos por los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo, justamente aquí, tenemos estos colores de huesos. Lo que justamente vamos a mencionar algunos o uno de ellos nada más, por lo que posteriormente se estudiará a mayor profundidad en los grados superiores, ¿no?
Entonces, estos huesos, por ejemplo, que ustedes pueden aquí observar, por ejemplo, son los parietales, occipital, el frontal. Por ejemplo, acá está el hueso temporal. Por ejemplo, por acá está el esfenoides. Y estos huesitos van a formar el cráneo. Entonces, una cabeza tiene las siguientes partes. Los huesos que forman el cráneo, se pueden observar por aquí. Huesos de la cara, que sería acá el verde, anaranjado, ¿no? El marrón, aquí está, este hueso, ¿no? Los que se observan, obviamente, porque son una gran variedad de huesos, forman los huesos de la cara, ¿no? También se le llama del macizo facial, también se le conoce. Tenemos también los huesos del oído y el hueso hioides. Entonces, los huesos de la cabeza están constituidos por huesos del cráneo, de la cara, huesos del oído y el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso, aquí estamos en la imagen, se observa aquí que tiene la forma de una U, ¿ya? Este huesito de acá, ¿sí? Muy bien. Los huesos del cráneo, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Los huesos del cráneo, que son estos huesitos que están aquí, amarillo, anaranjado, rosado, el verde, limón y el verde oscuro. Entonces, estos huesos forman también lo que se conoce como la bóveda craneal, ¿no? ¿Por qué se caracterizan los huesos del cráneo? Una característica es que protegen al encéfalo. Brinda entonces una protección al encéfalo. Estamos hablando ahí que da una protección al cerebro, protegen el cerebro. ¿Cuántos huesos son? Son 8 huesos. Son 8 huesos. Por el momento vamos a considerar de manera general la cantidad de huesos que forman el cráneo. Pero bueno, acá les comento algunos, ¿no? Por ejemplo, son los parietales, que son 2. El frontal, occipital, temporal y esfenoides. Faltan otros huesos también, como el etmoides, que no sé, bueno, en esta imagen no se logra visualizar. Pero, como le estoy manifestando, vamos a hablar de manera general. Y cuando pasen ustedes ya a un grado superior, se irá profundizando poco a poco, ¿ya? Estas imágenes que están viendo aquí, alumnos, las voy a subir. Les voy a dar al colegio, les voy a pasar al colegio en PDF para que ustedes puedan darle una impresión o dibujarlo, ¿ya? Muy bien. Otros huesos también corresponden a los huesos de la cara, ¿no? Los huesos de la cara. Entonces, los huesos de la cara o huesos del macizo facial. Entonces, profesor, ¿cuántos huesos son? Bueno, son 14 huesos. Esto. Los huesos de la cara suman una cantidad de 14 huesos. Tenemos huesos nasales, por ejemplo, acá, lo que se pueden ver, huesos nasales, 2 maxilares que forman el maxilar superior, ¿no? Ahí está, por ejemplo, sencillo de entender. ¿Ya? Acá tengo los huesos también cigomáticos o malares, el maxilar inferior, por ejemplo, ¿no? También tenemos otros huesos que son los palatinos, los larimales, el vómer, cornetes, pero como le estoy manifestando para nuestra aula, estamos hablando de los huesos de manera general, ¿no? Y posteriormente ya se puede profundizar, ¿no? Entonces, en estos huesos de la carita vamos a ver un hueso importante, por ejemplo, este huesito que acá está observando corresponde al maxilar inferior. Vamos a agregarlo acá, vamos a dar la característica de este hueso. Entonces, en los huesos de la cara vamos a observar el hueso del maxilar inferior. El hueso del maxilar inferior es el hueso que forma la mandíbula, ¿no? Por ejemplo. Y este maxilar inferior es el único hueso móvil de la cabeza. El de acá. De toda la cabeza, el único hueso móvil es el maxilar inferior.
ese que movemos cuando masticamos, ¿no? Entonces le ponemos acá el único hueso móvil, ¿no? Entonces, hueso móvil, ¿qué significa? Que es el único hueso que tiene movimiento, ¿no? Cuando abrimos la boca, desciende justamente el maxilar inferior. Entonces, los huesos de la cara suman una cantidad de 14 huesos. Los otros huesos son los huesos del oído. Y estos huesos se localizan en el oído medio. Se localiza, le ponemos en el oído medio. Muy bien. Ahora, los huesos del oído, entonces, ¿cuáles son, profesor? Vamos a nombrarlos. Casi podemos nombrarlos porque es sencillo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son esos huesos? Tenemos acá tenemos los huesos del martillo, que son 2 huesos. Los huesos del yunque, que son 2 huesos, y los huesos del estribo, que son 2 huesitos. ¿Ya? Tenemos el martillo, el yunque, el estribo son 2. Los huesos del oído son una cantidad de 6. ¿Ya? Entonces, otros huesos importantes, ¿no?, que vamos a ver a continuación es el hueso hioides. Entonces, es considerado como hueso de la cabeza. El hueso hioides está aquí, ustedes pueden apreciar acá en la imagen. Acá está pequeño, este huesito. Es solamente un hueso nada más. Los huesos del oído son 6, recuerden, acá son 6 en el oído, y el hueso hioides solamente es un hueso. El hueso hioides, profesor, ¿dónde se encuentra? Se localiza en el cuello. Entonces el hueso hioides se localiza en el cuello. Se caracteriza porque tiene la forma de una U. Tiene la forma de U. Entonces vuelvo a poner acá en el dibujo, tal vez aquí se encuentra el hueso hioides. ¿Ah? En la lámina que voy a enviarles un PDF, ustedes van a poder observar también ahí una serie de huesos. Y ahí está el hioides para que lo puedan visualizar un poco mejor. Como estamos acá empezando con nuestra aula, estamos iniciando poco a poco para ir teniendo un conocimiento más amplio de este tema que es importante. Entonces, el hueso hioides se localiza en el cuello, tiene la forma de una U y es importante porque sostiene la lengua. Ese huesito sostiene la lengua. Entonces ayuda al movimiento de la lengua. Y la cantidad del hueso hioides solamente es 1. Es un hueso nada más. ¿Ya? Es solamente un hueso. Entonces los huesos de la cabeza están formados por huesos del cráneo, o también se le conoce como huesos de la bóveda craneal. Son 8 huesos. La característica del hueso del cráneo es que protegen al encéfalo. Los huesos de la cara son 14 huesos. Podemos hablar del único hueso que se mueve de la cara, que es el maxilar inferior. Los huesos del oído, que son 6, el martillo, el yunque y el estribo. ¿Por qué, profesor, 2, 2, 2? Porque en cada oído hay un martillo, hay un yunque y un estribo. Ahí son 3. Y el otro lado opuesto, del oído opuesto, entonces también hay 3 más. Ahí están los 6 huesos. Y el hueso hioides solamente es un solo hueso. Nada más.